La Biblia. La Biblia es el libro más vendido y leído a nivel mundial. Está traducido en 2.454 diferentes idiomas. Está compuesto por diferentes libros canónicos, tanto del cristianismo como del judaísmo. La versión cristiana cuenta con 66 libros. Otras versiones, como la católica, contienen más aún. Un poco de su historia. Los escritos se han hallado en diferentes idiomas, en griego, hebreo y arameo. Se estima que este libro fue escrito en un periodo de 1000 años, 900 años antes de la venida de Cristo y 100 luego de la venida del Señor. De los primeros textos más antiguos se han encontrado el libro de Jueces. Aunque Génesis es el primero según orden la misma, el texto con mayor cantidad de años, el antes mencionado, esto según los estudios realizados. Para todos los creyentes, la Biblia es el libro más importante, es inspiración divina, son las mismas palabras de Dios para cada uno de nosotros. No son las palabras de simples hombres, sino que Dios los usó para poder transmitir su mensaje por medio de ellos. El Antiguo Testamento la componen 39 libros. Estos relatos son antes de la venida de Cristo, iniciando con Génesis, donde podemos encontrar la historia de la creación, la promesa de Dios para Abraham, el inicio del pueblo de Israel, el diluvio y cómo se salvó una pequeña parte de personas. En Éxodo encontramos la salida del pueblo de Israel para la tierra prometida. En Levítico podemos encontrar mucho relacionado a la santidad. Libros de los Reyes comenta cómo el pueblo por cierto tiempo hacía lo correcto ante Dios, pero pasada una generación volvían a sus ídolos. Contamos con Salmos y Proverbios, dos libros que podemos leer en el día a día. Estos no son historias sino consejos, ideas, cómo podemos orar al Señor y que nos escuche. Asimismo están los libros de los profetas, donde ellos decían lo que iba a pasar, pero muy pocos le creían. Esto nos da a conocer hasta qué punto el pueblo de Dios estaba desviado del camino correcto. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los relatos del Nuevo Testamento abarcan justamente antes de la venida de Jesucristo, cuando Juan predicaba y anunciaba que el que vendría, él no era digno de amarrarle los zapatos. El nacimiento del niño Jesús de la Virgen María, acerca de la niñez del Señor se habla muy poco. Relata que después de los 30 años, Jesús inició a predicar como muchas personas lo criticaban y no creían en él, pero los que sí creían en sus palabras, lo sanaba. A causa de todas las cosas que hacían los judíos, lo capturaron. Sigue la parte donde es crucificado, fallece, pero al tercer día resucita y antes de ir al cielo se reúne con sus discípulos y les da una misión. Mateo, Marcos y Lucas cuentan el mismo hecho, como Jesús anduvo con los demás acá en la tierra, pero con palabras diferentes. Esto nos demuestra que todo lo que está escrito en la Santa Biblia es real. Es necesario que siempre dediques tiempo para lo más importante en la vida, como lo es la área espiritual. Dedica siempre tiempo para hablar con Dios, para leer la Biblia, asistir a la iglesia o escuchar las predicaciones. No te olvides de todas las bendiciones que Dios te ha dado. Sé una persona agradecida en todo momento. Si nosotros cumplimos con ello, estamos garantizando llegar a tener una mejor relación con Dios, con nuestro Salvador Jesucristo. Recuerda
que Él vino a la tierra en forma de humano para poder pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. En forma de agradecimiento, nosotros debemos buscarlo día a día para que todo sea diferente en nuestras vidas. ¿Cómo debemos mejorar nuestra comunión con Dios? Debemos orar. Procura tener un lugar donde te puedas sentir cómodo para hacerlo, de preferencia por la mañana. El Dios del universo no creó la oración principalmente como una herramienta para recibir las últimas listas de cosas por hacer del hombre a través de las generaciones. El uso más importante de la oración es para que nuestro corazón se acelere en el aprendizaje de la justicia. Leer la Biblia todos los días. Debemos asistir a la iglesia para escuchar todo lo que Dios te quiere decir. Aléjate de todo pecado, todo lo que te distancia del Señor. Cree y confía en que Dios te va a cuidar de todo mal a ti y toda tu casa. Tendrá misericordia de toda la raza humana y dará la solución a todo esto que estamos viviendo. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Santiago capítulo 1 versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Isaías capítulo 40 versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Salmo 18:30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volveré a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mateo 13:22. El que reciba la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto.